Un padre viudo millonario se escondió para poner a prueba a su novia con sus bebés gemelos. Lo que descubrió sobre los celos de ella cambió sus vidas para siempre, una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por una neblina grisácea. Aquella mañana de marzo, como si la propia ciudad compartiera la melancolía que invadía el apartamento en Polanco. Alejandro Mendoza, a sus 38 años, sostenía a sus 2 bebés recién nacidos contra el pecho, aún intentando procesar la realidad que se había abatido sobre su vida como un huracán devastador. «Señor Alejandro, déjame tomar al pequeño Mateo. Necesitas descansar un poco». La voz suave de Isabel resonó en la habitación, cargada de la preocupación genuina que se había convertido en su sello personal en los últimos 15 días. Isabel Martínez, de 45 años, había llegado a la vida de Alejandro a través de una agencia de empleo doméstico 2 semanas antes del nacimiento de los bebés. Proveniente de un pequeño pueblo del interior de México llamado San Miguel de Allende, traía consigo la sabiduría simple de quien había criado a 5 hijos con lo poco que tenía. Su cabello canoso siempre estaba recogido en un moño bajo, y sus manos callosas contaban la historia de una vida entera dedicada al cuidado de los demás. «No puedo, Isabel. Si los suelto, tengo miedo de que...» Alejandro no pudo terminar la frase. Sus ojos rojos de tanto llorar parecían perdidos, como si aún esperara que Sofía apareciera por la puerta de la habitación, con esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier ambiente. El apartamento de 300 metros cuadrados, con vista panorámica al Parque Chapultepec, se había convertido en un mausoleo silencioso. Las paredes blancas, antes llenas de los planes y sueños de la pareja, ahora solo resonaban con el llanto de los gemelos y los pasos cuidadosos de Isabel por los pasillos de mármol. «Señor Alejandro, la señora Sofía no querría verlo así. Ella querría que usted cuidara bien de esos niños y de sí mismo». Isabel se acercó con la delicadeza de quien entiende la fragilidad del momento. «Cuando perdí a mi Joaquín, hace 10 años, pensé que el mundo se había acabado. Pero los hijos me necesitaban y eso fue lo que me dio fuerza para seguir». Alejandro la miró por primera vez ese día. Realmente la miró. Vio la sinceridad en sus ojos marrones, la fuerza silenciosa que emanaba de su postura erguida a pesar de los años de trabajo duro. Isabel no era solo una empleada. Era una mujer que entendía de pérdidas, de dolor, de nuevos comienzos. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste seguir adelante después de perder a Joaquín? La voz de Alejandro salió entrecortada, como si las palabras tuvieran que atravesar un nudo en su garganta. «Bueno, señor Alejandro, el amor no muere cuando la persona se va. Se transforma, se convierte en cuidado, en protección, en fuerza para seguir adelante. La señora Sofía está aquí», tocó suavemente el pecho de Alejandro. «Y aquí también», señaló a los bebés que dormían en sus brazos. El empresario del sector inmobiliario, acostumbrado a dirigir reuniones multimillonarias y tomar decisiones que afectaban a cientos de familias, se sentía completamente perdido ante esos 2 seres tan pequeños y frágiles. Mateo y Lucas, nacidos prematuros de 36 semanas, pesaban poco más de 2 kilos cada uno. Durante las 3 semanas que pasaron en la UCI neonatal del Hospital de la Mujer, Alejandro dividió su tiempo entre las visitas al hospital y las oraciones silenciosas en la oficina de casa. «Isabel, no sé nada sobre cuidar bebés. Sofía había estudiado todo, comprado todos los libros, hecho cursos. Solo me preocupaba que ella tuviera lo mejor». Caminó hasta la ventana panorámica, observando el intenso movimiento del Paseo de la Reforma allá abajo. «¿Y si lo arruino todo? ¿Y si no puedo ser el padre que ellos merecen?».
ya es el padre que ellos merecen. Solo por estar aquí, sosteniéndolos, cuidando. Eso ya es mucho amor. Isabel preparó los biberones con la precisión de quien conoce la rutina de memoria. Los bebés sienten todo, señor Alejandro. Saben cuándo son amados. El sonido del timbre resonó en el apartamento, interrumpiendo la intimidad de ese momento. Era el doctor Enrique Calvillo, pediatra renombrado y amigo de la familia desde hace años. Un hombre de 55 años, con el cabello canoso bien cortado y una barriga discreta que delataba las cenas en los restaurantes caros de la ciudad. Alejandro, amigo mío, ¿cómo están nuestros campeones hoy? El doctor Enrique entró en la habitación con la familiaridad de quien ha acompañado toda la gestación complicada de Sofía. Doctor, están alimentándose bien, durmiendo en las horas correctas. Isabel se ha encargado de todo. Alejandro intentó sonreír, pero el esfuerzo era visible. ¿Y tú, Alejandro? ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida decente? ¿Cuándo dormiste más de 2 horas seguidas? El médico observó con mirada clínica el estado de su amigo. No puedes cuidar de ellos si no cuidas de ti mismo primero. Isabel, que hasta entonces se había mantenido discreta, se acercó con una determinación respetuosa. Doctor, con permiso, pero ya le dije eso al señor Alejandro. Preparé un almuerzo especial hoy, con esa costilla que le gusta, frijoles charros. Pero no ha comido bien en días. Isabel tiene razón, Alejandro. Sofía me hizo prometer que cuidaría de ti si algo sucedía. El doctor Enrique se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había tocado una herida aún muy fresca. El silencio que siguió fue llenado solo por la suave respiración de los bebés. Alejandro se sentó en el sillón al lado de la cuna, permitiendo finalmente que el cansancio se reflejara en su postura. Ella te habló de esto, sobre la posibilidad de no sobrevivir al parto. La voz de Alejandro era casi un susurro. Sofía era una mujer muy inteligente, Alejandro. Sabía de los riesgos, pero aún así eligió seguir adelante, porque el amor que ustedes sentían por esos bebés era más grande que cualquier miedo. El doctor Enrique se acercó y Alejandro puso la mano en el hombro de su amigo. Y ella me pidió específicamente que encontrara a alguien especial para ayudarte, alguien que entendiera de amor, de familia de verdad. Alejandro miró a Isabel, que en ese momento mecía a Mateo con una canción suave en un acento cerrado. Sus manos experimentadas sostenían al bebé con la confianza de quien ya había pasado por eso muchas veces antes. Había algo profundamente reconfortante en la forma en que se movía por la habitación, como si supiera exactamente lo que cada llanto significaba, cada movimiento de los pequeños cuerpos. ¿Sabes, doctor Enrique? Construí un imperio de la nada. Comencé vendiendo pequeños apartamentos en el este de la ciudad y hoy dirijo una de las mayores constructoras de México. Siempre supe exactamente qué hacer, cómo resolver cualquier problema. Alejandro se levantó y caminó hacia la cuna donde Lucas dormía pacíficamente. Pero frente a ellos, me siento el hombre más incompetente del mundo. Y así debe ser, señor Alejandro. Isabel habló, sin dejar de mecer a Mateo. Ser padre no es saberlo todo. Es aprender todos los días, es errar y volver a intentar, es amar incluso cuando tienes miedo. En ese momento, Lucas abrió los ojitos y hizo una mueca que podría significar hambre, sueño o simplemente el malestar de estar en un mundo nuevo. Alejandro extendió su dedo meñique, que fue inmediatamente agarrado por la manita diminuta de su hijo. ¿Ves? Ya sabe que eres su padre. Isabel sonrió. Y por primera vez en semanas, Alejandro logró esbozar una sonrisa genuina. La tarde caía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas de los edificios alrededor.
Era el inicio de una nueva fase, llena de incertidumbres, pero también de una esperanza silenciosa que comenzaba a brotar en ese apartamento que lentamente volvía a parecer un hogar. 3 meses habían pasado desde aquel primer día devastador y el apartamento en Polanco comenzaba a pulsar con una nueva energía. El aroma de café recién hecho y pan dulce casero, receta que Isabel había traído de su tierra natal, había sustituido el silencio sepulcral que antes dominaba los ambientes. Oh, mis lindos, se despertaron temprano hoy, ¿verdad? Isabel canturreaba suavemente mientras cambiaba los pañales de los gemelos en la mesa del cuarto que había sido transformada en guardería. Papá ya se fue a trabajar, pero la tía Isabel está aquí para cuidar de ustedes. Alejandro había retomado gradualmente su rutina en la oficina de Mendoza Asociados, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma. Sus ausencias durante los primeros meses habían generado especulaciones en el mercado inmobiliario, pero su socia, Patricia Lombardi, una mujer decidida de 42 años, había mantenido todo bajo control con eficiencia militar. Alejandro, necesitas aparecer en el evento benéfico de la APAC esta noche. Sé que aún es difícil, pero los clientes están preguntando por ti. Patricia hablaba por teléfono mientras hojeaba contratos en su mesa de vidrio. Es importante mostrar que la empresa está estable. Al otro lado de la línea, Alejandro dudaba. La idea de volver a los eventos sociales, de tener que sonreír y hacer contactos cuando su vida aún estaba en reconstrucción, parecía aterradora. Patricia, no sé si estoy listo para eso, y los niños todavía se despiertan varias veces durante la madrugada. Por lo que me cuentas, Isabel es un ángel. Ella puede encargarse de todo. Por unas horas. Necesitas volver a vivir, Alejandro. Sofía no querría que te aislaras para siempre. Cuando Alejandro llegó a casa esa tarde, encontró una escena que calentó su corazón de una manera inesperada. Isabel estaba sentada en el sillón de la sala, con Mateo en brazos, cantando una canción tradicional, mientras Lucas dormía en el asiento de auto a su lado. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas panorámicas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la frialdad moderna de la decoración. ¿Cómo estuvieron nuestros príncipes hoy? Alejandro aflojó la corbata italiana y se sentó en el sofá de cuero beige, observando la tranquilidad de la escena. Ah, señor Alejandro, fueron unos ángeles. Mateo ya está intentando sostener el biberón solo, mira. Isabel posicionó el biberón en las manitas del bebé, que hizo un esfuerzo adorable por sostenerlo. Y Lucas pasó toda la tarde conversando conmigo. Este niño va a ser hablador como su padre. Alejandro rió, un sonido que no resonaba en ese apartamento desde hacía meses. Isabel, Patricia me está presionando para ir a un evento benéfico esta noche. Es importante para los negocios, pero nada, señor Alejandro. Necesita salir, ver gente, volver a vivir. Yo me quedo aquí con los niños. He criado 5. Sé bien qué hacer si surge algún problema. ¿Estás segura? Pueden despertarse varias veces durante la noche y no quiero sobrecargarte. Isabel miró a Alejandro con esa expresión maternal que se había vuelto familiar. Señor Alejandro, cuidar de estos niños no es una carga para mí. Es pura alegría. Hace tiempo que no me sentía tan útil, tan viva. El Instituto Beneficente Nuestra Señora de la Esperanza estaba de fiesta esa noche de junio. El salón del Hotel Copacabana Palace había sido decorado con arreglos de orquídeas blancas e iluminación dorada, creando una atmósfera elegante para la élite mexicana. Alejandro vestía un smoking Hugo Boss, su cabello castaño peinado hacia atrás, destacando los ojos verdes que Sofía siempre decía que eran su marca registrada. Alejandro Mendoza, qué alegría verte aquí. Doña Margaret Silveira,
presidenta de la institución desde hace 15 años, se acercó con el entusiasmo característico de las organizadoras de eventos benéficos. Una señora de 68 años, con el cabello platinado impecablemente arreglado y un conjunto de joyas que valía más que muchos apartamentos. Doña Margaret, gracias por la invitación. Es una causa muy importante. Alejandro forzó la sonrisa social que había perfeccionado a lo largo de los años de contactos. ¿Y cómo están los bebés? Supe que son gemelos. ¡Qué bendición! Ella se acercó con la intimidad forzada típica de la alta sociedad mexicana. Están bien, creciendo saludables. Tengo una empleada excepcional cuidando de ellos. ¡Ah, qué maravilla! Una empleada confiable es todo en esta vida. Imagino lo difícil que debe ser criar a 2 bebés solo. Doña Margaret hizo una pausa calculada. Por cierto, quiero que conozcas a alguien muy especial. Fue entonces cuando Alejandro la vio por primera vez. Camila Andrade se acercaba con la elegancia natural de quien ha nacido rodeada de privilegios. A sus 32 años, era una socialité conocida en los círculos de la alta sociedad de la Ciudad de México, graduada en Relaciones Internacionales por la UNAM, pero que nunca había necesitado trabajar realmente. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros y el vestido azul marino de Dolce & Gabbana realzaba su silueta esculpida por años de pilates en el club. Alejandro, esta es Camila Andrade. Camila, este es Alejandro Mendoza, de quien ya te hablé, uno de los empresarios más prometedores de la Ciudad de México. Un placer conocerte, Alejandro. Margaret me contó sobre tu situación, quiero decir, sobre los bebés. Debe ser muy desafiante. Camila extendió la mano con una sonrisa que parecía genuinamente simpática. Gracias, Camila. Sí, ha sido una adaptación, pero lo estamos logrando. Alejandro notó cómo ella había evitado mencionar la muerte de Sofía directamente, un tacto que apreció. Imagino. Siempre he admirado a los hombres que asumen la responsabilidad de la paternidad con seriedad. Es raro en estos días. Ella aceptó la copa de champán que un camarero ofrecía, sus ojos azules manteniendo contacto visual con Alejandro. La conversación fluyó naturalmente durante la cena. Camila demostró un interés genuino por la empresa de Alejandro. Hizo preguntas inteligentes sobre el mercado inmobiliario y compartió historias divertidas sobre sus trabajos voluntarios. Era culta, bienhumorada y Alejandro tenía que admitir, muy atractiva. ¿Te gustan los niños, Camila? La pregunta escapó antes de que Alejandro pudiera censurarse. Me encantan. Siempre quise tener una familia grande. Creo que los niños traen una alegría única a un hogar. Sonrió. Y por un momento, Alejandro se permitió imaginar cómo sería tener una compañera para compartir las responsabilidades y alegrías de la paternidad. Mientras tanto, en el apartamento de Polanco, Isabel acunaba a Lucas, que había despertado llorando alrededor de las 11 p.m. Mateo dormía profundamente en la cuna al lado, aparentemente inmune a los llantos de su hermano. «Calma, mi príncipe. La tía Isabel está aquí. ¿Serás un glotón o solo quieres un cariño?» Preparó el biberón con la destreza de quien podría hacerlo con los ojos cerrados. «Tu papá salió un momento, pero pronto volverá. Está aprendiendo a vivir de nuevo, ¿sabes? Y eso es bueno para ustedes también». Lucas se calmó gradualmente en los brazos cálidos de Isabel, que comenzó a tararear una antigua canción de cuna que había aprendido de su propia madre décadas atrás en las montañas de Michoacán. «Duerme, duerme mi niño, que la lluvia ya va a pasar. Mañana sale el solcito para que juguemos». La voz suave resonaba en la habitación, creando una atmósfera de seguridad y amor que los bebés ya habían aprendido a asociar con su presencia. Cuando Alejandro llegó a casa alrededor de la medianoche, encontró a Isabel organizando la cocina, los bebés durmiendo pacíficamente en sus cunas.
¿Cómo fue la noche? ¿Te dieron trabajo? Alejandro verificó a los niños, besando suavemente la frente de cada uno. Fueron angelitos. Señor Alejandro, Lucas despertó solo una vez, tomó el biberón y durmió como un ángel. ¿Y cómo fue el evento? Pareces diferente. Alejandro sonrió, dándose cuenta de que realmente se sentía diferente. Fue bueno, Isabel, muy bueno. Conocí a una persona interesante. Quizás sea hora de empezar a pensar en reconstruir algunos aspectos de mi vida. Isabel sonrió con sinceridad genuina. Qué bien, señor Alejandro. Se merece ser feliz. Y los niños también merecen ver a su padre sonriendo. Esa noche, por primera vez en meses, Alejandro durmió con una sensación de esperanza en el pecho. El futuro, que durante tanto tiempo había parecido incierto y sombrío, comenzaba a mostrar pequeños destellos de posibilidades. No sabía aún que esa esperanza sería puesta a prueba de maneras que jamás podría imaginar. Agosto había llegado con sus mañanas frías y cielos grises típicos del invierno en la Ciudad de México. En el apartamento de Polanco se había establecido una rutina cálida. Los gemelos, ahora con 5 meses, comenzaban a mostrar personalidades distintas. Mateo era más inquieto y curioso, mientras que Lucas prefería observar el mundo con ojos serenos antes de reaccionar. Señor Alejandro, hoy está nervioso. Puedo verlo por la forma en que está moviendo el café. Isabel observaba a Alejandro en la cocina gourmet, donde él removía distraídamente la bebida ya hacía 5 minutos. Es que Camila viene a conocer a los niños hoy por primera vez. Estamos saliendo desde hace casi 3 meses y quiero que todo sea perfecto. Alejandro vestía una camisa de vestir azul claro que realzaba sus ojos verdes, una elección cuidadosa para la cita. La relación con Camila había evolucionado naturalmente después de aquella primera noche en el evento benéfico. Cenas en restaurantes sofisticados de la Condesa, sesiones de cine en el centro comercial Perisur, paseos por el Parque Chapultepec los fines de semana. Camila siempre mostraba comprensión con las limitaciones que la paternidad imponía en la agenda de Alejandro, nunca quejándose cuando él necesitaba cancelar un compromiso porque los bebés estaban enfermos o cuando las conversaciones eran interrumpidas por llamadas de Isabel. No necesita estar nervioso. Si ella realmente le gusta, también le gustarán los niños. Los niños son amor puro. No hay forma de no quererlos. Isabel ajustó los arreglos de flores que había preparado por la casa, pequeños detalles que hacían el ambiente aún más acogedor. Isabel, ¿podrías tal vez salir un poco cuando ella llegue, ir al mercado o visitar a tu amiga Doña Rosa? Quiero que ella se sienta cómoda con los bebés, sin prisa. Una sombra casi imperceptible pasó por los ojos de Isabel, pero asintió con una sonrisa. Claro, señor Alejandro. Aprovecharé y haré las compras para el almuerzo del domingo. A las 3 p.m., en punto, sonó el timbre. Alejandro revisó rápidamente su apariencia en el espejo del vestíbulo antes de abrir la puerta. Camila estaba radiante, vistiendo un conjunto casual chic, jeans de diseñador y una blusa de seda blanca, el cabello suelto enmarcando su rostro discretamente maquillado. «Hola, amor, qué nervios son esos, puedo sentirlo desde aquí». Ella lo besó suavemente, cargando una bolsa de la tienda Talk and Stock. «Traje algunos regalitos para los príncipes. Camila no era necesario, pero gracias». Alejandro la condujo por la sala en dirección a la habitación de los niños, donde Isabel organizaba algunos juguetes educativos en la alfombra colorida. «Isabel, esta es Camila, de quien ya te he hablado tanto». Alejandro hizo las presentaciones con evidente orgullo. «Mucho gusto, Isabel. Alejandro habla maravillas de tu trabajo con los bebés».
Camila extendió la mano con una sonrisa que parecía genuina y cálida. «El placer es mío, doña Camila. Los niños están ansiosos por conocerte. Acaban de mamar y están muy animados». Isabel respondió con la cortesía respetuosa que siempre mantenía con las visitas de Alejandro. Mateo estaba en el asiento de seguridad, balbuceando solo y moviendo las piernas con energía, mientras Lucas descansaba en el regazo de Isabel, observando todo con sus ojitos curiosos. «Dios mío, Alejandro, son demasiado lindos y han crecido tanto desde las fotos que me mostraste». Camila se acercó con cautela, claramente impresionada. «¿Puedo cargarlo?» «Claro, a Mateo le encanta un nuevo abrazo. Es más sociable que su hermano». Alejandro tomó a Mateo y se lo ofreció a Camila, quien lo recibió con una mezcla de cuidado y encanto. «Hola, mi príncipe, ¡qué hermosura eres!». Camila hablaba con la voz aguda que las personas suelen usar con bebés, pero había una naturalidad genuina en sus gestos. Isabel observaba la escena con atención discreta, notando cómo Camila sostenía a Mateo, con cuidado, pero sin el miedo exagerado de quien nunca ha tenido contacto con niños. «Doña Camila, si me permiten, voy al mercado a hacer unas compras rápidas. Cualquier cosa. El señor Alejandro sabe dónde. Encontrar todo para los niños». Isabel se levantó, entregando a Lucas a Alejandro. «Claro, Isabel. Gracias por todo». Camila sonrió mientras Mateo jugaba con sus ondas rubias. Después de que Isabel salió, el clima en el apartamento se volvió más íntimo. Camila se sentó en el sofá de la sala con Mateo, que parecía fascinado por sus aretes dorados, mientras Alejandro se acomodaba al lado con Lucas. «Alejandro, realmente son especiales. Puedo sentir la paz que reina en esta casa. Isabel cuida muy bien de ellos, ¿no es así?». Camila observaba los detalles del ambiente, los juguetes organizados, los bañales doblados con perfección, la temperatura siempre agradable del apartamento. «Es un ángel, Camila. No sé qué haríamos sin ella. Los niños la adoran, y yo confío en ella completamente». Alejandro besó la frente de Lucas, que había comenzado a dormitar en sus brazos. «Debe ser un alivio tener a alguien tan confiable, especialmente para un hombre soltero criando gemelos». Camila hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. «Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta un poco personal?». «Claro, amor, puedes hablar». «¿Tú has pensado en cómo será cuando decidamos dar el siguiente paso en nuestra relación? Quiero decir, si las cosas siguen evolucionando entre nosotros». Alejandro sintió el corazón acelerarse. Era la primera vez que Camila tocaba abiertamente el tema de un futuro juntos. «Camila, claro que pienso en eso, pero quiero que sepas que mis hijos siempre serán mi prioridad. Cualquier mujer que entre en mi vida necesita entender y aceptar eso. Y es exactamente por eso que me estoy enamorando de ti, Alejandro. Un hombre que pone a sus hijos en primer lugar es el tipo de hombre que siempre soñé encontrar». Ella se inclinó y lo besó suavemente, cuidando de no despertar a Pinus de Mateo, que había dormido en sus brazos. El resto de la tarde transcurrió en perfecta armonía. Camila ayudó a Alejandro con la rutina de los bebés, cambió pañales, con algunas instrucciones básicas, preparó biberones e incluso logró hacer reír a Lucas con sus muecas graciosas. Era evidente que se estaba esforzando genuinamente por conectar con los niños. Cuando Isabel regresó del mercado alrededor de las 18:08, encontró a la familia en la alfombra de la sala. Alejandro y Camila estaban sentados jugando con los gemelos que parecían completamente a gusto con la presencia de la nueva figura femenina. «¿Cómo fue la tarde? ¿Se comportaron los niños?», Isabel preguntó mientras organizaba las compras en la cocina. «Fueron perfectos, Isabel. Camila tiene un trato natural con ellos. Creo que ya ha conquistado 2 corazones nuevos hoy».
Alejandro sonreía con una satisfacción que no mostraba desde hacía mucho tiempo. «Qué bien, señor Alejandro. Es importante que los niños se acostumbren a las personas que usted quiere». Isabel respondió con sinceridad, pero Alejandro no notó la leve vacilación en su voz. Camila se quedó a cenar, una decisión espontánea que surgió cuando Mateo comenzó a llorar justo a la hora en que ella debería irse. «¿Deja que intente calmarlo?». Camila se ofreció, tomando al bebé en brazos y caminando suavemente por la sala. Para sorpresa de todos, Mateo dejó de llorar casi de inmediato. «Listo, mi príncipe. Solo era cariño lo que querías, ¿verdad?». Alejandro observaba la escena con emoción evidente. Por primera vez desde la muerte de Sofía, podía visualizar claramente un futuro donde sus hijos tendrían una figura materna presente y cariñosa. «Isabel hizo una lasaña especial hoy. ¿Por qué no te quedas a cenar?», Alejandro sugirió, esperanzado. «Me encantaría, pero solo si Isabel no se molesta con más trabajo». «Imagínese, doña Camila, es una alegría tenerla aquí, y la lasaña quedó con un queso especial que compré en la tienda de don Juan, allá de la calle de atrás». Isabel sonreía, pero nuevamente Alejandro no percibió que la sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. La cena fue animada y relajada. Camila elogió efusivamente la cocina de Isabel, hizo preguntas sobre sus recetas familiares y mostró interés genuino en las historias sobre Jalisco. Era, en todos los aspectos, la noche perfecta que Alejandro había imaginado. Cuando Camila finalmente se fue, alrededor de las 22:02, Alejandro se sentía más optimista sobre el futuro que en cualquier momento desde la tragedia que cambió su vida. «Isabel, gracias por hacer que esta noche fuera tan especial. Camila quedó encantada contigo, con los niños, con todo». Alejandro ayudaba a organizar la sala mientras ella lavaba los últimos platos. «Me alegra, señor Alejandro. La señora Valentina parece ser una buena chica, y los niños también le gustaron». Isabel secaba sus manos en un paño de cocina, evitando mirar directamente a Alejandro. «¿Estás bien? Pareces un poco cansada hoy». «No, señor Alejandro, estoy bien. Solo fue un día lleno, pero fue bueno». Ella sonrió. Esta vez, con más sinceridad. «Usted merece ser feliz, y si la señora Valentina lo hace feliz, entonces yo también me alegro». Esa noche, Alejandro durmió soñando con posibilidades, soñando con un futuro donde no estaría solo en la tarea de criar a sus hijos, soñando con una familia completa nuevamente. Lo que no sabía era que no todos los sueños se revelan como esperamos, y que a veces las personas que más amamos son también las que más fácilmente podemos herir, incluso sin darnos cuenta. Septiembre llegó con las primeras promesas de la primavera mexicana. El apartamento en Santa Fe hervía, con los preparativos para la tradicional fiesta de la empresa Mendoza en Asociados, que se llevaría a cabo el próximo fin de semana. Patricia había insistido en que fuera en el propio apartamento de Alejandro, argumentando que sería una oportunidad para mostrar su estabilidad personal a los clientes e inversionistas. «Señor Alejandro, ¿dónde quiere que ponga estas banderitas?». Isabel sostenía un rollo colorido de decoración festiva, su cabello recogido en un pañuelo estampado que había traído de Puebla. «Isabel, deja que el equipo de decoración se encargue de eso. Ya tienes suficiente trabajo con los niños». Alejandro revisaba una lista en su tableta, coordinando a los diversos proveedores que transitaban por el apartamento. Los gemelos, ahora con 6 meses, estaban cada vez más activos y expresivos. Mateo ya podía sentarse con apoyo y demostraba una curiosidad insaciable por todo lo que lo rodeaba, mientras que Lucas prefería observar el movimiento de la casa con sus ojos atentos, sonriendo discretamente a quienes se acercaban.
Alejandro, querido, esta fiesta va a ser un éxito. Valentina entró al apartamento cargando 2 bolsas del Palacio de Hierro, sus tacones resonando en el piso de mármol. Compré un atuendo temático hermoso para ti. Y también traje algo especial para los bebés. Durante los últimos 2 meses, Valentina se había convertido en una presencia constante en la vida de Alejandro. Pasaba 3 o 4 tardes a la semana en el apartamento, siempre encontrando motivos para quedarse a cenar. Había mostrado un creciente interés por los gemelos, llegando al punto de sugerir cambios en la decoración del cuarto de los bebés y opinar sobre la rutina alimentaria de los niños. ¿Qué amor es este? Valentina se dirigió directamente a la alfombra donde Mateo jugaba con bloques de colores, ignorando completamente a Isabel, que organizaba la ropa limpia de los bebés en el sofá. «Mateo, mi príncipe, ¿cómo has crecido?» Ella tomó al bebé en brazos con familiaridad, pero Alejandro notó una cierta brusquedad en sus movimientos que no había percibido antes. «Valentina, ten cuidado, él todavía es muy pequeño». Alejandro se acercó instintivamente. «Ay, Alejandro, no seas sobreprotector, sé cuidar de niños». Valentina rió, pero había un matiz de irritación en su voz. «Isabel, no necesitas quedarte ahí parada. Estoy segura de que hay muchas cosas por hacer en la cocina». Isabel miró rápidamente a Alejandro, que estaba distraído revisando correos en su celular, y simplemente asintió. «Sí, señora Valentina, con permiso. Amor, necesito salir rápido a la oficina. Patricia quiere revisar los últimos detalles de la fiesta. ¿Están bien aquí?» Alejandro besó la frente de Lucas, que estaba en el asiento de auto. «Claro, aprovecharé y pasaré un tiempo con mis príncipes. Isabel se encarga de todo, ¿verdad?» Valentina sonrió, pero nuevamente Alejandro estaba demasiado ocupado para notar la frialdad en sus ojos cuando miraba a la empleada. «Volveré en 2 horas, como máximo. Cualquier cosa, llámame». Alejandro besó a Valentina rápidamente y se dirigió hacia la puerta, dejando su traje colgado en la silla del comedor. Fue entonces cuando la vida de Alejandro cambió para siempre, aunque él aún no lo sabía. 20 minutos después de su partida, Alejandro se dio cuenta de que había olvidado documentos importantes en la mesa de casa. Decidió regresar rápidamente a buscarlos. Al abrir la puerta del apartamento con su llave, escuchó voces alteradas provenientes del cuarto de los bebés. Instintivamente, en lugar de anunciar su llegada, Alejandro caminó silenciosamente por el pasillo de mármol, sus pasos amortiguados por la alfombra persa. Lo que vio al acercarse a la puerta entreabierta del cuarto de los bebés lo dejó paralizado, de shock. «Ya te dije que no te quedes pegada a ellos todo el tiempo». La voz de Valentina estaba cargada de una rabia que Alejandro jamás había presenciado. «Eres empleada, no su madre». Isabel estaba de pie junto a la cuna de Lucas, que lloraba inconsolablemente mientras sostenía a Mateo, que también había comenzado a llorar con el ruido. Señora Valentina solo estaba tratando de calmar a Lucas. Tenía cólicos y... La voz de Isabel temblaba, una mezcla de confusión y miedo. «Dámelo aquí, no sabes nada». Valentina arrancó a Mateo de los brazos de Isabel con una violencia que hizo que el bebé llorara aún más fuerte. «Y deja de decir que son tus niños. No son tuyos, nunca serán tuyos». Alejandro se escondió detrás de la pesada cortina del pasillo, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Nunca había visto esa versión de Valentina, el rostro contorsionado por la ira, los gestos bruscos, la crueldad en la voz. Yo no dije eso, señora Valentina. Solo... Isabel intentaba defenderse, pero sus palabras salían entrecortadas. ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te metes entre mí y Alejandro? ¿Cómo quieres destacar más que yo?
Valentina movía a Mateo de una manera nada suave, tratando de hacerlo dejar de llorar. «Eres una empleada de un pueblito perdido de Puebla. Nunca serás nada más que eso». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabel, pero ella permaneció dignamente en silencio, solo extendiendo los brazos en dirección de Lucas, que continuaba llorando en la cuna. «Y otra cosa», Valentina continuó, su voz bajando a un tono venenoso. «Cuando me case con Alejandro, muchas cosas van a cambiar por aquí. Principalmente esa tu manía de actuar como si fueras parte de la familia». «Señora Valentina, yo nunca...» Isabel finalmente logró tomar a Lucas en brazos y el bebé inmediatamente comenzó a calmarse en sus brazos familiares. «¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Tú crees que ellos te prefieren a mí, pero eso se va a acabar, ten por seguro». Valentina finalmente logró que Mateo dejara de llorar, pero sus movimientos continuaban bruscos e impacientes. Alejandro estaba en estado de shock total. La mujer que había conocido en los últimos meses, cariñosa y comprensiva, había desaparecido completamente. En su lugar estaba una persona cruel, mezquina y claramente celosa de la relación de Isabel con sus hijos. ¿Sabes una cosa? Puedes ir a preparar la merienda de los niños y cuando regreses, quiero que recuerdes tu lugar en esta casa. Valentina prácticamente lanzó a Mateo de vuelta a los brazos de Isabel. «Sí, señora Valentina». Isabel salió de la habitación con los dos bebés, su dignidad inquebrantable a pesar de la humillación que acababa de sufrir. Alejandro permaneció escondido unos minutos más, escuchando a Valentina quejándose sola en la habitación, reclamando de la empleada presumida y haciendo planes sobre los cambios que haría cuando fuera la dueña de la casa. Cuando finalmente logró moverse, Alejandro salió silenciosamente del apartamento, bajó hasta el garaje y se sentó en su BMW durante casi una hora, tratando de procesar lo que había presenciado. ¿Cómo había estado tan equivocado? ¿Cómo no había percibido la verdadera personalidad de Valentina? Y más importante, ¿cómo proteger a Isabel y sus hijos de alguien que claramente veía a la empleada como una amenaza a eliminar? Cuando regresó al apartamento una hora después, anunció su llegada en voz alta desde la entrada. «He llegado. ¿Cómo están nuestros príncipes?» Valentina apareció en la sala con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. «Hola, amor. Estaban un poco inquietos hace un momento, pero Isabel logró calmarlos. Ella realmente tiene un don especial con ellos». La hipocresía en la voz de Valentina hizo que el estómago de Alejandro se revolviera. Miró a Isabel, que organizaba juguetes en la esquina de la sala. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero ella mantenía la compostura profesional de siempre. «Isabel, ¿estás bien? Pareces un poco cansada». Alejandro intentó captar su mirada. «Estoy bien, señor Alejandro. Los niños estaban un poco llorones hoy, pero ya han pasado esa fase». Ella sonrió, pero Alejandro ahora podía ver la tristeza detrás de la sonrisa. Esa noche, después de que Valentina se fue y Isabel se retiró a su habitación, Alejandro se quedó despierto hasta la madrugada, lleno de angustia y culpa. ¿Cómo había permitido que alguien tratara a Isabel de esa manera en su propia casa? ¿Cómo no había percibido que la mujer de la que se estaba enamorando era capaz de tal crueldad? Más doloroso aún era la percepción de que Isabel había sufrido en silencio para no perjudicar su felicidad. La mujer que cuidaba de sus hijos con amor maternal genuino había sido humillada y amenazada. Y, aún así, no había dicho una palabra. Alejandro miró a los gemelos durmiendo pacíficamente en sus cunas y tomó una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de sus vidas. No iba a permitir que alguien lastimara a las personas que más amaba en este mundo, ni siquiera a la mujer que pensaba amar. La fiesta de San Juan sería el próximo fin de semana,
Pero Alejandro sabía que antes de eso necesitaba tomar decisiones difíciles. Decisiones que tal vez costaran su propia felicidad, pero que eran necesarias para proteger a su verdadera familia. Los días que siguieron a la devastadora revelación parecían arrastrarse en cámara lenta para Alejandro. Observaba cada interacción entre Valentina e Isabel con una nueva perspectiva, y lo que veía lo dejaba cada vez más perturbado. ¿Cómo había sido tan ciego? Señor Alejandro, usted no comió casi nada en el almuerzo. ¿Se siente bien? Isabel recogía los platos de la mesa del comedor, su voz cargada de la preocupación maternal que se había vuelto tan familiar. Estoy bien, Isabel. Solo mucha cosa en la cabeza con esta fiesta del sábado. Alejandro mintió, incapaz de mirarla directamente a los ojos. La culpa lo corroía. Por dentro, ¿cómo están los niños? Mateo quiere gatear. Se arrastra por la alfombra, tratando de alcanzar los juguetes. Ella sonrió, pero Alejandro ahora podía notar que el brillo en sus ojos había disminuido en los últimos días. Y Lucas está cada día más listo. Ayer me observó preparar su papilla, como si estuviera tratando de memorizar la receta. Era jueves por la tarde cuando Valentina llegó para otra de sus visitas regulares. Alejandro la observó con ojos críticos por primera vez desde que comenzaron a salir. ¿Cómo no había notado antes la artificialidad de algunas de sus sonrisas? La forma en que sus ojos se endurecían al mirar a Isabel. «Hola, amor, vine a ver cómo van los preparativos para el sábado». Valentina lo besó en la mejilla, dejando un rastro del perfume francés que costaba más que el salario mensual de muchas personas. ¿Dónde están mis príncipes? Están en el cuarto de juegos con Isabel. Acaban de despertar de la siesta. Alejandro la condujo por el pasillo, pero esta vez prestó atención a cada detalle del comportamiento de ella. En la habitación encontraron a Isabel cambiando el pañal de Lucas mientras tarareaba suavemente una canción ranchera. Mateo estaba en la cuna, jugando con un sonajero colorido que Isabel había hecho con botellas plásticas y granos de frijol. «Isabel, ¿puedes dejarnos un momento a solas con los niños?» La solicitud de Valentina vino con un tono aparentemente dulce, pero Alejandro ahora podía detectar la orden disfrazada. «Claro, señora Valentina, voy a preparar la merienda de la tarde». Isabel besó suavemente la frente de Lucas antes de retirarse, un gesto tan natural y amoroso que Alejandro sintió el pecho apretarse. Tan pronto como Isabel salió, Alejandro observó atentamente cómo Valentina interactuaba con los bebés. Sus gestos eran correctos, pero había una impaciencia subyacente, una frialdad que él había interpretado erróneamente como cautela de principiante. «Lucas está gordito, ¿no? Tal vez Isabel esté exagerando con la comida», Valentina comentó casualmente mientras tomaba al bebé en brazos. «El doctor Enrique dijo que están en el peso ideal, Valentina. Isabel sigue rigurosamente las indicaciones médicas». Alejandro respondió, sintiéndose en la obligación de defender a la empleada. «Claro, claro. Solo creo que a veces ella es, ¿cómo puedo decirlo?, demasiado posesiva con ellos». Valentina hizo una pausa calculada. ¿No te parece extraño cómo siempre encuentra una excusa para estar cerca cuando estamos con los bebés? Alejandro sintió la ira subir por su garganta. ¿Cómo se atrevía Valentina a distorsionar el cuidado dedicado de Isabel en algo negativo? Isabel es cuidadosa, porque es responsable de mis hijos, Valentina. Es su trabajo. Sí, lo sé, pero a veces tengo la impresión de que olvida cuál es su lugar aquí. Valentina bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto. Ayer, por ejemplo, cuando saliste a buscar el traje a la lavandería, ella hizo un comentario sobre cómo nuestros niños estaban creciendo rápido.
Nuestros niños, Alejandro, como si ella fuera parte de la familia. Alejandro necesitó todo su autocontrol para no explotar. Había presenciado la escena real la semana anterior. Sabía exactamente cómo Valentina había humillado a Isabel por usar esa expresión cariñosa. Isabel cuida de mis hijos desde hace más de 6 meses, Valentina. Es natural que tenga cariño por ellos. Por supuesto. Solo creo que, bueno, cuando nos casemos, será importante establecer algunos límites más claros, para el bien de todos. Valentina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. La mención del matrimonio hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. ¿Cómo había llegado tan cerca de cometer un error tan monumental? Esa noche, después de Mindoncinta, que Valentina se fue, Alejandro se quedó solo en la sala con Isabel, que doblaba la ropa limpia de los bebés. Era la primera vez en días que estaban a solas, sin la presencia intimidante de Valentina. Isabel, ¿puedo hacerte una pregunta? Alejandro se sentó en el sofá, observando las manos hábiles de ella, organizando las pequeñas prendas. Claro, señor Alejandro, lo que usted quiera saber. ¿Te sientes a gusto aquí? Quiero decir, ¿eres feliz trabajando con nosotros? Eligió las palabras cuidadosamente, esperando que ella entendiera que estaba abriendo una puerta para confidencias. Isabel dejó de doblar la ropa por un momento, sus manos temblando casi imperceptiblemente. Señor Alejandro, esta casa es una bendición en mi vida. Cuidar de Mateo y Lucas es lo más importante que he hecho. Hizo una pausa, como si luchara con algo internamente. ¿Por qué pregunta? ¿He hecho algo mal? El miedo en su voz partió el corazón de Alejandro. ¿Cómo había conseguido Valentina hacer que una mujer tan fuerte y digna se sintiera insegura en su propio entorno laboral? No, Isabel, no hiciste nada malo, nunca. Solo quiero asegurarme de que te sientas valorada aquí. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isabel, pero ella las contuvo con determinación. Señor Alejandro, sé cuál es mi lugar. Soy empleada, lo sé, pero estos niños... Miró en dirección a la guardería, donde los gemelos dormían. Se han convertido en pedacitos de mi corazón. Sé que no tengo derecho a sentir esto, pero... Isabel, tienes todo el derecho de amar a mis hijos. Agradezco a Dios todos los días por tenerte aquí cuidando de ellos. Alejandro se levantó y se acercó a ella. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por eso. Ella lo miró a los ojos por primera vez en la conversación, y Alejandro vio allí una mezcla de gratitud y algo que parecía sospecha de que él sabía más de lo que estaba diciendo. Gracias, señor Alejandro. Usted es muy bueno conmigo y con los niños. Esa madrugada, Alejandro tomó una decisión que venía madurando desde el descubrimiento traumático de algunos días atrás. No podía seguir viviendo, fingiendo que no sabía quién era realmente Valentina. No podía permitir que ella siguiera humillando a Isabel, o peor aún, que se convirtiera en madrastra de sus hijos. El viernes por la mañana llamó a Valentina. Amor, buenos días. ¿Todo listo para nuestra fiesta de mañana? Su voz estaba animada, llena de expectativa. Valentina, necesitamos hablar. ¿Puedes pasar por aquí esta tarde? Claro, está todo bien. ¿Te sientes extraño? Está todo bien. Solo necesitamos hablar sobre algunas cosas. ¿Qué misterio es este? Me dejas curiosa. Ella rió, claramente sin sospechar lo que estaba por venir. Te espero a las 15 horas, ¿ok? Ok, amor, te amo. Alejandro colgó sin responder al te amo, por primera vez en meses. Su corazón estaba pesado, pero la decisión estaba tomada. Necesitaba proteger a su familia, la verdadera familia que se había formado en ese apartamento en los últimos meses. Miró por la ventana a la ciudad que bullía abajo, personas corriendo tras de sus sueños, sus amores, sus vidas.
En unas horas rompería el corazón de una mujer y posiblemente el suyo propio, pero lo haría para proteger a las personas que realmente amaba. Isabel apareció en la sala cargando a los dos bebés que se habían despertado prácticamente al mismo tiempo. «Buenos días, mis príncipes. ¿Cómo durmieron?» Alejandro besó a cada uno de ellos, sintiendo una ola de amor protector que confirmó su decisión. «Durmieron como dos angelitos, señor Alejandro. Hoy están muy despiertos». Isabel sonreía, y por primera vez en días la sonrisa parecía genuina. «Isabel, mañana después de la fiesta, quiero hablar contigo sobre algunos cambios que voy a hacer. Cambios buenos». Ella lo miró con curiosidad, pero solo asintió. «Como usted quiera, señor Alejandro». La tarde se acercaba, y con ella una de las conversaciones más difíciles de la vida de Alejandro. Pero estaba preparado. Sus hijos e Isabel merecían nada menos que su completa lealtad y protección. La tarde del viernes llegó cargada de tensión. Alejandro había pasado la mañana revisando mentalmente todas las palabras que diría a Valentina, cada argumento que usaría, cada posible reacción de ella que necesitaría enfrentar. Isabel notó su nerviosismo durante el almuerzo, pero respetuosamente no hizo preguntas. «Señor Alejandro, llevaré a los niños al parque de abajo. Hace un sol agradable hoy. Les hará bien». Isabel organizaba la bolsa con todo lo que necesitaba para el paseo: pañales, biberones, protector solar, juguetes. «Es una buena idea, Isabel. Quédense el tiempo que quieran. Yo tendré una conversación importante aquí con Valentina». Ella dejó de organizar la bolsa y lo miró directamente. «Señor Alejandro, no sé qué ha pasado, pero si es algo que hice...» «No, es nada que tú hiciste, Isabel. Al contrario». Alejandro tocó suavemente su brazo. «Puedes estar tranquila. Todo estará bien». Mateo y Lucas estaban radiantes en el carrito doble, observando todo con curiosidad, mientras Isabel los llevaba al elevador. Alejandro los besó antes de que salieran, sintiendo una necesidad inexplicable de demostrar su amor por ellos. A las 15:00 en punto, Valentina tocó el timbre. Alejandro respiró hondo antes de abrir la puerta. Ella estaba impecable como siempre, vistiendo un conjunto de Chanel azul marino y cargando una bolsa de la pastelería francesa que se encontraba en Santa Fe. «Hola, amor. Traje esos brigadeiros gourmet que te encantan». Ella lo besó en la mejilla, pero Alejandro se apartó sutilmente. «¿Dónde están mis príncipes?» «Salieron con Isabel a tomar sol en el parque. Valentina, vamos a sentarnos. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Algo en el tono de Alejandro hizo que la sonrisa de ella vacilara ligeramente. «¿Está todo bien? Estás extraño desde ayer». Se sentaron en el sofá de la sala, la vista panorámica de la Ciudad de México sirviendo de fondo para lo que sería una de las conversaciones más difíciles de la vida de Alejandro. «Valentina, yo descubrí algunas cosas en los últimos días que me hicieron repensar nuestra relación». «¿Qué cosas? ¿De qué hablas?» Ahora ella parecía genuinamente preocupada. Alejandro la estudió por un momento, buscando cualquier vestigio de la mujer dulce y comprensiva de la que se había enamorado, pero todo lo que veía ahora era una actuación cuidadosamente construida. «Vi cómo tratas a Isabel cuando piensas que nadie está mirando, Valentina». La sangre drenó del rostro de ella instantáneamente. Por algunos segundos hubo solo silencio, roto solo por el sonido distante del tráfico allá abajo. «Yo no entiendo lo que quieres decir», pero su voz ya había perdido la confianza habitual. «La semana pasada, cuando volví a buscar unos documentos, escuché todo. Vi cómo la humillaste, cómo le arrebataste a mis hijos de los brazos, cómo la amenazaste». Alejandro mantenía la voz calma, pero firme. «Vi quién eres realmente, Valentina».
La máscara finalmente cayó. Los hombros de Valentina se tensaron y sus ojos azules se volvieron fríos como el hielo. ¿Y qué? Ella es una empleada, Alejandro. Se estaba metiendo donde no debía. Metiendo donde no debía. Ella estaba cuidando de mis hijos, que es exactamente su trabajo. Su trabajo es limpiar la casa y preparar comida. No es hacerse pasar por madre de tus hijos. Valentina se levantó bruscamente, la compostura completamente perdida. ¿No ves cómo manipula la situación? ¿Cómo quiere tomar mi lugar? Alejandro se quedó en shock con la vehemencia y la distorsión en su voz. ¿Tu lugar? ¿Qué lugar, Valentina? Apenas puedes estar 5 minutos sola con mis hijos sin quejarte, porque están viciados con ella. Ella hizo esto a propósito, para que la prefirieran a ella sobre cualquier otra persona. Valentina comenzó a caminar por la sala, gesticulando frenéticamente. ¿Eres ciego, Alejandro? ¿No ves que ella está interesada en ti? ¿Que está usando a los bebés para acercarse a ti? Isabel es una mujer íntegra, trabajadora, que cuida de mis hijos con amor genuino, algo que, claramente, eres incapaz de entender. Alejandro también se levantó, manteniendo distancia de ella. ¿Amor genuino? Valentina rió con amargura. Ella está siendo pagada por eso. Es trabajo, Alejandro. Has romantizado la situación porque estás necesitado y desesperado por ayuda. La crueldad de las palabras golpeó a Alejandro como una bofetada, pero también lo liberó de cualquier duda restante sobre su decisión. Se acabó, Valentina. Nuestra relación ha terminado. ¿Qué? Ella dejó de caminar y lo miró como si no hubiera escuchado bien. Escuchaste. No puedo estar con alguien que trata a las personas que amo con tanto desprecio. No puedo permitir que alguien como tú se convierta en madrastra de mis hijos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina lo miraba con una expresión que oscilaba entre el shock, la ira y la incredulidad. ¿Estás terminando conmigo por causa de una empleada? Cada palabra salía cargada de veneno. Estoy terminando contigo porque me mostraste quién eres realmente, y esa persona no tiene lugar en mi vida ni en la vida de mis hijos. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Valentina tomó la bolsa de Hermés y se dirigió hacia la puerta. Te arrepentirás cuando te des cuenta de que estás desechando lo mejor que podría pasarte por causa de una ilusión. Lo único de lo que me arrepiento es no haber visto tu verdadero rostro antes. Valentina se detuvo en la puerta y se volvió hacia él una última vez. ¿Crees que podrás encontrar a otra mujer de nuestro nivel social que acepte criar 2 hijos de otro? ¿Crees que alguna mujer de nuestra clase querrá competir con una empleada por tu afecto? Si ese es el precio de encontrar una mujer de nuestro nivel, prefiero quedarme solo. Perfecto. Cuando te canses de jugar a la familia con la doméstica y te des cuenta de que necesitas a una mujer de verdad, no vengas detrás de mí. Ella cerró la puerta con suficiente fuerza para hacer temblar los cuadros de la pared. Alejandro se quedó parado en la sala vacía por algunos minutos, procesando lo que había sucedido. Se sentía exhausto, como si hubiera corrido una maratón, pero también se sentía libre de la necesidad de fingir, de ignorar señales, de comprometer sus valores por miedo a la soledad. Cuando Isabel retornó con los gemelos, 1 hora después, encontró a Alejandro en la cocina preparando café. ¿Cómo les fue en el parque? ¿Se comportaron los niños? Fueron unos angelitos, señor Alejandro. Mateo quedó fascinado con los pájaros y Lucas durmió casi todo el tiempo en el carrito. Ella notó inmediatamente que algo había cambiado en el ambiente. ¿La señora Valentina ya se fue? Sí, se fue. Y no volverá más, Isabel. Isabel dejó de sacar a los bebés del carrito y lo miró con atención. Señor Alejandro, si fue por mi culpa...
Fue por tu culpa, sí. Alejandro se acercó a ella, viendo el miedo instantáneo en sus ojos, porque me ayudaste a darme cuenta de lo que realmente importa, porque me mostraste lo que es el amor verdadero, incondicional, dedicado. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel. Tú, Mateo y Lucas, son mi familia, Isabel. La familia que se formó naturalmente, con amor y respeto mutuo. No voy a permitir que nadie amenace eso. Señor Alejandro. Ella no pudo terminar la frase, demasiado emocionada para hablar. Isabel, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí con nosotros. No como empleada, sino como familia, porque eso es lo que eres. Esa noche, por primera vez en meses, Alejandro durmió con la conciencia tranquila. Había tomado la decisión correcta, protegiendo a las personas que realmente amaba. El futuro era incierto, pero al menos se construiría sobre bases sólidas de honestidad, respeto y amor verdadero. Desde la habitación contigua podía escuchar a Isabel canturreando suavemente una canción de cuna para los gemelos, y ese sonido simple lo llenó de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era el sonido de una familia, imperfecta pero genuina, comenzando de nuevo más fuerte que nunca. El fin de semana pasó en una tranquilidad surrealista. La fiesta de San Juan había sido cancelada con el pretexto de que Alejandro tenía un leve resfriado, pero en realidad quería tiempo para procesar los cambios en su vida y estar presente para los hijos y para Isabel, que aún parecía estar recuperándose emocionalmente de los eventos recientes. Señor Alejandro, ¿está seguro de que no quiere que prepare algo especial para el almuerzo? Puedo hacer esa costilla con yuca que tanto le gusta. Isabel estaba en la cocina el lunes por la mañana, y Alejandro notó que ella parecía más ligera, como si un peso hubiera salido de sus hombros. No necesitas preocuparte por eso, Isabel. De hecho, necesitamos hablar sobre algunos cambios que quiero implementar aquí en casa. Alejandro se sirvió del café que ella había preparado, fuerte y aromático como siempre. ¿Qué tipo de cambios, señor Alejandro? Había un toque de aprensión en su voz. Buenos cambios. Quiero aumentar tu salario, oficializar algunos beneficios y... Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Quiero que te sientas más cómoda para expresar tus opiniones sobre los niños, sobre la casa. Tú conoces a mis hijos mejor que nadie. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Señor Alejandro, usted ya es muy generoso conmigo. No es generosidad, Isabel, es reconocimiento, y también es egoísmo de mi parte, porque no sé qué sería de nosotros sin ti. Fue entonces que sonó el teléfono de Alejandro. El nombre de Patricia apareció en la pantalla y por la hora, 8:30 de la mañana, supo que algo estaba mal. Patricia, buenos días. ¿Qué urgencia es esta? Alejandro, necesitas venir a la oficina ahora. Tenemos un problema serio. La voz de su socia estaba tensa, cargada de preocupación. ¿Qué tipo de problema? Prefiero no hablar por teléfono, pero tiene que ver con tu vida personal y está afectando nuestros negocios. El estómago de Alejandro se contrajo. Tenía una sospecha de lo que podría ser. Voy para allá. 15 minutos. Después de colgar, Alejandro miró a Isabel, que fingió no haber escuchado la conversación mientras organizaba los juguetes de los gemelos. Isabel, necesito salir. Regreso para el almuerzo. Claro, señor Alejandro, cuidaré bien de los niños. La oficina de Mendoza y Asociados funcionaba en el 35º piso de uno de los edificios más modernos de Santa Fe. Cuando Alejandro llegó, encontró a Patricia en la sala de reuniones con una expresión grave que conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando necesitaban lidiar con clientes problemáticos. Alejandro, siéntate.
Patricia, a sus 42 años, era una mujer objetiva y práctica que había ayudado a construir la empresa desde los primeros años. Su cabello pelirrojo estaba recogido en un moño severo y llevaba el traje gris que reservaba para ocasiones serias. Patricia, ¿qué está pasando? Valentina Andrade llamó a 3 de nuestros mayores clientes ayer. Patricia abrió una carpeta en la mesa. Les contó que estás teniendo una relación inapropiada con tu empleada doméstica y que eso está afectando tu capacidad de juicio en los negocios. Alejandro sintió la sangre hervir en sus venas. ¿Hizo qué? Llamó a Roberto Silveira de Construcciones Silveira, a Marcia Campos de Inversiones MC y al propio Lucas Mendoza del Grupo Mendoza. Dijo que estás emocionalmente inestable y que estaba preocupada por las decisiones profesionales que podrías tomar. Eso es difamación, Patricia. Es venganza pura y simple. Lo sé, tú lo sabes, pero nuestros clientes... Patricia suspiró pesadamente. Roberto Silveira me llamó esta mañana preocupado por tu estabilidad emocional. Marcia Campos quiere reprogramar la presentación del proyecto del centro comercial en la zona sur, y Lucas Mendoza, bueno, quiere una reunión para discutir la continuidad de la asociación. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana panorámica que mostraba el intenso movimiento de Santa Fe. Allí abajo, miles de personas corrían tras sus vidas, sus sueños, sus problemas, y él estaba allí, tratando de lidiar con una crisis creada por la venganza de una mujer despechada. Patricia, necesito que sepas exactamente lo que sucedió entre Valentina y yo. Alejandro se volvió para enfrentar a su socia. Durante los próximos 20 minutos, Alejandro contó todo. El descubrimiento de la verdadera personalidad de Valentina, cómo ella había humillado a Isabel, las amenazas veladas, el rompimiento. Patricia lo escuchó en silencio, solo haciendo algunas anotaciones. Alejandro, siempre pensé que esa mujer era un poco artificial, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Patricia cerró el bolígrafo y lo miró. La cuestión ahora es, ¿cómo vamos a lidiar con el daño? ¿Sugerencias? Primero, vamos a programar reuniones individuales con cada uno de los clientes afectados. Tú vas a explicar personalmente que terminaste una relación que no estaba funcionando y que tu vida profesional sigue igual. Segundo, vamos a acelerar la presentación de 2 proyectos que estaban programados para el mes que viene. Mostrar resultados es la mejor forma de combatir rumores. Alejandro asintió, pero sabía que la situación era más complicada de lo que Patricia imaginaba. En círculos de la alta sociedad de la Ciudad de México, los rumores tenían vida propia, especialmente cuando involucraban cuestiones como clase social y relaciones inadecuadas. Patricia, hay otra cosa. Es posible que Valentina no se detenga aquí. ¿Qué quieres decir? Ella dejó claro que consideraba nuestra diferencia de clase social como algo temporal, algo que sería corregido cuando nos casáramos. Ahora que eso no va a suceder, puede intentar atacarme de otras formas. Como si fuera una profecía, el teléfono de Alejandro sonó en ese preciso momento. Era un número que no conocía. Alejandro Mendoza. Señor Mendoza, aquí es la doctora Fernanda Costa, del Consejo Tutelar de la región de Polanco. Recibimos una denuncia anónima sobre la situación de cuidado de sus hijos. Nos gustaría programar una visita técnica. El mundo se detuvo para Alejandro. Patricia se dio cuenta de inmediato de que algo estaba muy mal por la expresión en el rostro de su socio. ¿Qué tipo de denuncia, doctora? Prefiero no discutir detalles por teléfono, señor Mendoza, pero alguien reportó preocupaciones sobre las condiciones de cuidado de los niños y posible negligencia. Podemos agendar para mañana a las 14:00. Claro, doctora. Estaré en casa esperando. Después de colgar,
Alejandro permaneció unos segundos en silencio, procesando la dimensión del ataque que estaba sufriendo. «Alejandro, ¿qué pasó?». Patricia se acercó, preocupada. «Valentina hizo una denuncia en el Consejo Tutelar. Alegó negligencia en el cuidado de mis hijos. No puede hacer eso. Es un abuso del sistema». «Puede y lo hizo. Y ahora necesito probar que soy un padre competente y que Isabel es una cuidadora ejemplar». Alejandro tomó las llaves del coche. «Patricia, cancela todos mis compromisos de hoy y mañana. Necesito ir a casa y prepararme para esta visita». «Alejandro, ¿quieres que llame a nuestro abogado?». «Aún no. Primero voy a ver qué tiene que decir el Consejo Tutelar. Pero ten el número del doctor Enrique Moreira a mano. Si esto escala, vamos a necesitar ayuda legal». Durante todo el camino de regreso a casa, Alejandro pensaba en la perversidad del ataque. Valentina sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Cuestionar su competencia como padre, poner en riesgo la custodia de sus hijos, manchar la reputación de Isabel. Era la venganza perfecta de alguien que conocía sus vulnerabilidades más profundas. Cuando llegó al apartamento, encontró a Isabel jugando con los gemelos en la alfombra de la sala. Mateo estaba intentando gatear hacia un juguete colorido, mientras Lucas observaba todo con atención, como siempre. «Isabel, necesito hablar contigo sobre algo muy serio». El tono de voz de Alejandro hizo que ella se levantara de inmediato, dejando a los bebés con sus juguetes. «¿Pasó algo, señor Alejandro?». «Valentina hizo una denuncia en el Consejo Tutelar, alegando que mis hijos no están siendo bien cuidados. Ellos van a hacer una visita técnica mañana». Isabel palideció instantáneamente. «Señor Alejandro, si es por mi causa, yo puedo». «Isabel, para». Alejandro sostuvo suavemente sus brazos. «No vas a ir a ningún lado. Vamos a enfrentar esto juntos, porque esta casa es un hogar amoroso y seguro para mis hijos, y cualquier persona con dos ojos puede ver eso». Esa tarde, Alejandro e Isabel pasaron horas organizando documentos, certificados médicos, comprobantes de vacunas, registros de consultas pediátricas, todo lo que pudiera demostrar que Mateo y Lucas eran niños bien cuidados, saludables y amados. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba. Valentina había declarado la guerra, y él necesitaba prepararse para combatir todos los ataques que aún estaban por venir. La pregunta era, ¿hasta dónde sería capaz de llegar en su sed de venganza? El martes amaneció con un cielo claro sobre la Ciudad de México, pero la tensión en el apartamento de Polanco era palpable. Alejandro había despertado a las 5 de la mañana, incapaz de volver a dormir, y encontró a Isabel ya en la cocina preparando el café de la mañana con la meticulosidad de siempre. «Señor Alejandro, usted apenas tocó la comida anoche. Necesita comer algo». Ella puso en la mesa panes de azúcar caseros aún tibios, queso fresco que había comprado en la tienda de Don Juan, y el café fuerte que sabía que era de su gusto. «Isabel, estás más nerviosa que yo. Tus manos están temblando». Alejandro observó cómo ella organizaba y reorganizaba los mismos objetos en la encimera de la cocina. «Es que, señor Alejandro, si ellos piensan que no soy lo suficientemente buena para cuidar de los niños». Su voz falló, cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Isabel, mírame». Alejandro se levantó y se posicionó frente a ella. «Eres la mejor cuidadora que mis hijos podrían tener. Cualquiera que pase 5 minutos en esta casa se dará cuenta del amor y dedicación con que los cuidas». Los gemelos, ajenos a la atención de los adultos, jugaban felices en la alfombra de la sala. Mateo había finalmente logrado gatear algunos metros y estaba orgulloso de su nuevo logro, mientras Lucas observaba todo con sus ojos curiosos, siempre atento a los movimientos de su hermano.
A las 13:30, Alejandro hizo una última verificación del apartamento. No es que fuera necesario. Isabel mantenía la casa impecable, pero necesitaba hacer algo para gastar la energía nerviosa. Las habitaciones de los bebés estaban organizadas con la precisión de un hospital, los juguetes educativos dispuestos de forma que cualquier visitante pudiera ver el cuidado invertido en el desarrollo de los niños. Señor Alejandro, hay alguien en la portería preguntando por el señor. El intercomunicador anunció la llegada del equipo del Consejo Tutelar. Puede hacerlo subir. 2 minutos después, sonó el timbre. Alejandro respiró hondo y abrió la puerta para encontrar a 2 mujeres. Una más joven, de apariencia simpática, cargando una carpeta, y otra mayor, de expresión severa, con una tablet en la mano. Señor Mendoza, soy la doctora Fernanda López y esta es mi asistente, Juliana Pérez. Somos del Consejo Tutelar de la región. La mujer mayor, de unos 50 años, vestía un blazer azul marino y tenía el cabello canoso peinado de forma conservadora. Bienvenidas, por favor entren. Las 2 mujeres entraron y comenzaron a observar el ambiente de inmediato. Alejandro vio sus ojos recorrer la decoración elegante pero acogedora, notando los detalles que Isabel había añadido, las plantas bien cuidadas, las fotos enmarcadas de los gemelos en varios momentos de crecimiento, la organización impecable que no sacrificaba el confort. ¿Dónde están los niños? La doctora Fernanda consultó sus anotaciones. Están en la sala con Isabel, nuestra cuidadora. Acaban de almorzar y están en horario de juego antes de la siesta de la tarde. Cuando entraron en la sala, encontraron una escena que calentó el corazón de Alejandro. Isabel estaba sentada en el suelo con los 2 bebés, cantando una canción infantil, mientras Mateo intentaba imitar los gestos de ella y Lucas aplaudía. Era un momento de pura alegría y conexión familiar. Isabel, estas son las señoras del Consejo Tutelar que vinieron a visitarnos. Alejandro hizo las presentaciones, notando cómo Juliana, la asistente más joven, sonrió al ver la interacción cariñosa entre Isabel y los niños. Mucho gusto, soy Isabel Martínez, cuido de Mateo y Lucas desde que eran recién nacidos. Isabel se levantó con dignidad, pero manteniendo a Lucas en brazos, quien inmediatamente se acurrucó contra ella. La doctora Fernanda observaba todo con atención clínica. ¿Podemos hablar sobre la rutina de los niños? Durante la siguiente hora, Isabel explicó detalladamente la rutina de los gemelos. Los horarios de alimentación rigurosamente seguidos, las actividades educativas apropiadas para la edad, los cuidados médicos preventivos, la estimulación del desarrollo motor y cognitivo. Cada respuesta de ella demostraba no solo conocimiento técnico, sino un entendimiento profundo de las necesidades individuales de cada bebé. Mateo es más inquieto, así que necesita actividades que gasten energía, como gatear y explorar juguetes. Lucas es más observador, le gusta la música y estar en brazos escuchando conversaciones. Tienen personalidades muy diferentes. Isabel hablaba con la naturalidad de quien conoce cada detalle de los niños bajo su cuidado. ¿Y cómo participa el señor Mendoza en la rutina? La doctora Fernanda se dirigió a Alejandro. Paso todas las mañanas con ellos antes de ir a trabajar. Regreso para el almuerzo siempre que puedo, y las noches son exclusivamente dedicadas a ellos. Los fines de semana son totalmente nuestros. Alejandro respondió, pero fue Juliana quien hizo la siguiente pregunta. Señor Mendoza, la denuncia alegaba que usted estaba descuidando los cuidados de los niños por estar involucrado en una relación inapropiada. ¿Podría aclarar esta situación? Alejandro sintió la ira subir, pero mantuvo la voz calma y profesional.
Recientemente terminé una relación con una persona que no se adecuaba a nuestra dinámica familiar. Esta persona, claramente resentida, decidió usar el sistema de protección infantil como forma de venganza personal. ¿Qué tipo de inadecuación? La doctora Fernanda presionó. Mi exnovia mostraba celos enfermizos de la relación cariñosa entre Isabel y mis hijos. Llegó al punto de humillar a Isabel cuando pensaba que no estaba viendo, tratándola con falta de respeto y tratando de limitar su contacto con los niños. Isabel bajó la mirada, claramente incómoda con el tema, pero Juliana notó su reacción. Isabel, ¿te sientes segura y respetada trabajando aquí? Más que segura, señora. Esta es la familia más cariñosa para la que he trabajado. El señor Alejandro me trata con mucho respeto, y estos niños... Miró a Mateo y Lucas con ternura obvia. Son como nietos de mi corazón. Fue entonces que algo inesperado sucedió. Lucas, que estaba en brazos de Isabel, extendió los bracitos en dirección a la doctora Fernanda, como si quisiera ir con ella. La asistente social, sorprendida, miró a Alejandro buscando permiso. «Puedes cogerlo. Lucas es así. Le gusta conocer gente nueva». Alejandro sonrió, orgulloso de la sociabilidad de su hijo. La doctora Fernanda tomó a Lucas en brazos, y el bebé inmediatamente comenzó a explorar el collar que ella llevaba, balbuceando feliz. Era evidente que era un niño bien ajustado, confiado y acostumbrado a interacciones positivas con adultos. «Mateo, ven aquí, mi príncipe». Alejandro llamó al otro hijo, que gateó rápidamente hasta él y se levantó apoyándose en las piernas de su padre. La conexión entre padre e hijo era innegable. «Señor Mendoza», Juliana consultó sus anotaciones. «¿Podemos ver las habitaciones de los niños y hablar sobre los aspectos médicos de los cuidados?» La inspección en las habitaciones de los gemelos fue reveladora. Las asistentes sociales encontraron un ambiente perfectamente adaptado para bebés, temperatura controlada, juguetes educativos organizados por edad, productos de higiene de calidad, cunas seguras con sábanas siempre limpias. Isabel abrió los cajones mostrando la ropita organizada por tamaño, los medicamentos para emergencias dentro del plazo de validez, el termómetro digital, todo lo que demostraba un cuidado meticuloso. ¿Cuándo fue la última consulta pediátrica? La doctora Fernanda verificaba la cartilla de vacunación. Hace 2 semanas, con el doctor Enrique González, en el Hospital de la Mujer. Él sigue a los niños desde su nacimiento. Alejandro mostró la tarjeta con el próximo retorno agendado. ¿Y cómo manejan las emergencias médicas? Tenemos el número del doctor Enrique programado en nuestros celulares. Conocemos el servicio de urgencias pediátricas más cercano. Y yo hice un curso de primeros auxilios para bebés justo después de que nacieron. Isabel respondió con seguridad. Juliana hizo varias anotaciones positivas y Alejandro notó que ella parecía cada vez más convencida de la calidad del ambiente familiar que había encontrado. «Señor Mendoza», la doctora Fernanda devolvió a Lucas a los brazos de Isabel. «Necesito hacer una pregunta directa. La denuncia sugería que usted podría estar descuidando los cuidados de los niños por priorizar una relación personal. Basado en lo que hemos visto aquí hoy, esta alegación tiene fundamento. Doctora, mire a su alrededor. Vea cómo mis hijos están bien cuidados, saludables, felices. Observe cómo ellos responden a mí y a Isabel con cariño y confianza. Eso es resultado de amor y dedicación, no de negligencia». Alejandro tomó a Mateo en brazos y el bebé inmediatamente se acurrucó contra él. Las 2 asistentes intercambiaron miradas y la doctora Fernanda hizo algunas anotaciones finales. «Señor Mendoza, Isabel, agradecemos su cooperación. Vamos a preparar nuestro informe y nos pondremos en contacto en unos días». Después de que ellas se fueron, Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, finalmente permitiendo que la tensión acumulada se disipara.
Isabel, creo que fue bien. Ellas parecían impresionadas con nuestra organización. Señor Alejandro, la chica más joven estaba anotando muchas cosas buenas. La vi escribiendo sobre cómo los niños están bien cuidados y felices. Isabel finalmente sonrió genuinamente por primera vez en 2 días. Esa noche, mientras bañaba a los gemelos, Alejandro reflexionó sobre cómo el intento de Valentina de destruir su familia había, en realidad, mostrado a todos, incluido un equipo profesional del gobierno, cuán sólida y amorosa era su estructura familiar. Su venganza se había vuelto contra ella misma, probando exactamente lo opuesto de lo que pretendía demostrar. Octubre llegó trayendo consigo la renovación, característica de la primavera en la Ciudad de México. Los árboles del Parque Chapultepec, visibles desde la ventana del apartamento de Alejandro, exhibían nuevos brotes verdes y una energía diferente flotaba en el aire. En el apartamento de Polanco, la vida había retomado su ritmo tranquilo tras la visita del Consejo Tutelar, que resultó en un informe completamente favorable a la familia. Señor Alejandro, ha llegado una carta para usted. Parece importante. Isabel entregó un sobre oficial mientras él terminaba el café de la mañana. El papel membretado del Consejo Tutelar hizo que el corazón de Alejandro se acelerara por un instante, pero el contenido de la carta lo tranquilizó completamente. El informe final clasificaba el ambiente familiar como ejemplar, destacando el cuidado excepcional demostrado por la cuidadora y la evidente relación amorosa y saludable entre padre e hijos. La denuncia había sido oficialmente archivada como improcedente y posiblemente motivada por venganza personal. Isabel, mira esto. Alejandro le mostró la carta, que ella leyó con creciente atención. Gracias a Dios, señor Alejandro. Sabía que ellas iban a ver la verdad. Lágrimas de alivio corrían por su rostro. Pero confieso que tenía miedo de perderlos. ¿Perdernos? Nunca, Isabel. Eres parte de esta familia. Los gemelos, ahora con 7 meses, estaban cada día más activos y comunicativos. Mateo se había convertido en un experto en gatear y exploraba cada rincón del apartamento bajo la atenta supervisión de Isabel, mientras Lucas había desarrollado una fascinación por los libros infantiles, quedando hipnotizado por los colores y texturas de las páginas. Señor Alejandro, Isabel dudó por un momento, como si estuviera reuniendo valor para hablar. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro, Isabel. Puedes decirme lo que quieras. ¿Usted se arrepiente de haber terminado con doña Valentina? Digo, ella era bonita, de su clase social. Alejandro dejó de mover el café y miró directamente a los ojos de Isabel. Era la primera vez en meses que ella tocaba el tema de la relación terminada. Isabel, me arrepiento de una sola cosa, de no haber visto la verdadera personalidad de ella antes, de haber permitido que ella te tratara de esa manera, aunque fuera por poco tiempo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las próximas palabras. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto? Que la clase social no tiene nada que ver con el carácter, que la belleza sin bondad no vale nada, que una persona puede tener todos los diplomas y dinero del mundo y aún así ser mezquina y cruel. Isabel bajó la mirada, claramente emocionada por sus palabras. Y aprendí una cosa más, Isabel. Alejandro se acercó a ella, que organizaba los biberones para la merienda de los bebés. Aprendí que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, entre personas que la sociedad dice que no deberían estar juntas. Ella detuvo completamente lo que estaba haciendo y lo miró, como si no estuviera segura de haber entendido bien. Señor Alejandro, ¿qué quiere decir? Quiero decir que en los últimos meses te has
convertido en mucho más que una empleada para mí, Isabel. Te has convertido en mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga. Alejandro respiró hondo. Y en algún momento de este camino, sin que yo me diera cuenta, te has convertido en la mujer que admiro, respeto y amo. El silencio que siguió fue llenado solo por los balbuceos felices de los gemelos que jugaban en la alfombra de la sala. Isabel lo miraba con una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que parecía esperanza. Señor Alejandro, yo también he desarrollado sentimientos por usted, pero siempre pensé que estaba mal, que no tenía derecho. Tienes todo el derecho de amar y ser amada, Isabel, y yo quiero mucho tener el derecho de amarte. Mateo eligió exactamente ese momento para gatear hacia ellos, tirando de la pierna del pantalón de Alejandro y balbuceando alegremente como si aprobara la conversación que había presenciado. Lucas, sin querer quedarse atrás, también se arrastró hasta allí, y pronto los cuatro estaban reunidos en un círculo en el suelo de la cocina. «Mira, ellos aprueban». Alejandro rió, levantando a Mateo en brazos. Los hijos tienen buen gusto para elegir madre. Señor Rafael. Isabel, por favor, deja de llamarme señor Rafael. Mi nombre es Rafael, solo Rafael. Rafael. Ella probó el nombre en su voz, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. ¿Estás segura de esto? ¿Segura de que quieres enfrentar los prejuicios, los comentarios maliciosos? Isabel, ya enfrenté a una exnovia vengativa, una crisis en los negocios y una investigación del Consejo Tutelar. ¿Crees que tengo miedo de los rumores de la alta sociedad? Se rió, pero luego se puso serio. Lo que temo es perderte, perder la oportunidad de construir una familia de verdad con la persona que más amo. Esa tarde, mientras los bebés dormían, Rafael e Isabel conversaron durante horas. Hablaron sobre sus miedos, sus esperanzas, sobre cómo sería navegar una relación que desafiaba convenciones sociales. Isabel contó sobre su vida en Puebla, sobre cómo enviaba dinero a su madre anciana, sobre los hijos que había criado sola tras enviudar joven. Rafael, necesito que entiendas una cosa. Nunca seré una socialité. Nunca sabré cómo comportarme en esos eventos elegantes que tú frecuentas. Isabel, estoy cansado de esos eventos. Estoy cansado de la superficialidad, de las conversaciones vacías, de las personas que solo se preocupan por las apariencias. Rafael tomó su mano. Prefiero 1000 veces quedarme en casa contigo y los niños, escuchando tus historias de Puebla y viéndote enseñar canciones de cuna a ellos. ¿Y si tus amigos, tus clientes, no lo aceptan? Entonces no son verdaderos amigos. Y en cuanto a los clientes, mi trabajo habla por sí mismo. Quien quiera trabajar conmigo por mi competencia profesional será bienvenido. Quien se preocupe más por mi vida personal que por mi trabajo no necesita ser mi cliente. Cuando los gemelos despertaron de la siesta, encontraron un ambiente sutilmente diferente en casa. Los adultos parecían más relajados, más conectados. Durante la cena, por primera vez en meses, risas genuinas resonaron por el apartamento. «Isabel», dijo Rafael mientras ella daba el último biberón del día a Gabriel, «quiero hacerte una pregunta importante». «Puedes hacerlo. ¿Quieres casarte conmigo?» El biberón casi se le escapa de las manos. «Rafael, ¿estás hablando en serio?» «Completamente en serio. Quiero que seas oficialmente mi esposa, madrastra de mis hijos, y...» sonrió. «Quiero que tengamos la oportunidad de dar hermanitos a Miguel y Gabriel, si tú quieres». Isabel miró a Gabriel, que la observaba con sus ojos grandes y curiosos, luego a Miguel, que jugaba en el regazo de Rafael, y finalmente al hombre que había aprendido a amar. «Sí», susurró, «sí, quiero casarme contigo». Esa noche, después de que pusieron a los gemelos a dormir juntos por primera vez como pareja,
Rafael e Isabel se quedaron en el balcón del apartamento, observando las luces de la Ciudad de México. El futuro aún reservaba desafíos, Rafael lo sabía, pero por primera vez desde la muerte de Sofía sentía que tenía una familia completa nuevamente. ¡Rafael! Isabel se acurrucó en sus brazos. Gracias por enseñarme que el amor puede suceder entre cualquier dos personas, independientemente de dónde vengan. Gracias a ti por enseñarme que lo único que realmente importa es la bondad en el corazón de las personas. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero en el 37º piso de Polanco, una nueva familia había nacido, construida sobre los cimientos más sólidos posibles: amor, respeto y dedicación mutua. Diciembre llegó envolviendo la Ciudad de México en un clima festivo que contagió incluso los rincones más sofisticados de Polanco. En el apartamento de Rafael, los preparativos para la primera Navidad de la nueva familia estaban en pleno apogeo. Los gemelos, ahora con 9 meses, disfrutaban de las luces coloridas del árbol que Isabel había insistido en montar en la esquina de la sala. «Rafael, ¿estás seguro de que tus padres aceptarán bien nuestra situación?» Isabel ajustaba nerviosamente el vestido azul marino que había comprado especialmente para la cena de Navidad. Era simple, pero elegante, elegido con el cuidado de quien quería causar una buena primera impresión. «Mis padres te amarán, así como yo te amo, y adorarán ver cómo Miguel y Gabriel están felices y bien cuidados». Rafael ajustaba la corbata en el espejo del dormitorio, preparándose para una de las noches más importantes de sus vidas. 6 meses habían pasado desde que Rafael le pidió a Isabel que se casara con él. El período había sido utilizado para oficializar la unión en una ceremonia íntima en el registro civil, con solo Patricia como testigo y los gemelos presentes en sus cochecitos decorados con lazos blancos. Isabel se había convertido oficialmente en Isabel Mendoza, y el certificado de nacimiento de los bebés ahora llevaba su nombre como madre adoptiva. «Miguel, deja de intentar comer la estrella del árbol». Isabel corrió hacia el bebé, que había logrado gatear hasta la decoración navideña y estaba tratando de llevarse todos los adornos a la boca. Gabriel observaba la escena desde su sillita, moviendo un sonajero y riendo de las travesuras de su hermano. El intercomunicador sonó a las 19:00 en punto. Rafael respiró hondo. Había llegado el momento de presentar oficialmente a su nueva familia a sus padres, José Roberto y Elena Mendoza, que habían regresado de un viaje de 2 meses por Europa. «¡Hijo!». Elena Mendoza entró en el apartamento con la elegancia natural de una mujer de 65 años acostumbrada a los mejores círculos sociales de la Ciudad de México. Su cabello plateado estaba impecablemente arreglado y llevaba un conjunto discreto pero refinado. «Rafael, qué nostalgia». José Roberto, a los 68 años, mantenía el aporte altivo que lo había convertido en un respetado abogado corporativo. Sus ojos verdes, idénticos a los de su hijo, recorrieron el ambiente en busca de los nietos. «Padre, madre, quiero presentarles a Isabel, mi esposa». Rafael puso su brazo protectivamente alrededor de la cintura de Isabel. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad para Isabel. Entonces, Elena se acercó con una sonrisa genuina. «Isabel, qué placer finalmente conocerte en persona. Rafael nos contó cómo cuidas maravillosamente de nuestros nietos». Elena extendió las manos para saludar a la nuera. Isabel notó que no había una pizca de condescendencia en su gesto. «El placer es mío, doña Elena. Muchas gracias por recibirme en su familia». «¿Doña Elena? De ninguna manera. Ahora eres mi nuera. Llámame Elena, o mejor aún, llámame mamá, si te sientes cómoda».
El cariño en la voz de la mujer mayor era innegable. José Roberto se acercó y observó a Isabel con atención. Eres la mujer que salvó a mi hijo y a mis nietos, ¿verdad? La que transformó esta casa en un hogar nuevamente. Señor, José Roberto, yo solo... Padre. José Roberto la interrumpió amablemente. Llámame padre. Y gracias por cuidar de nuestra familia cuando más lo necesitábamos. En ese momento, Mateo decidió llamar la atención gateando hacia los abuelos y apoyándose en la pierna de José Roberto, balbuceando alegremente. Lucas, sin querer quedarse atrás, también se arrastró por la alfombra hasta el grupo. «Mis nietecitos, ¿cómo han crecido?» Elena se agachó para tomar a Lucas en brazos, mientras José Roberto levantaba a Mateo. «¿Y cómo están gorditos y saludables?» Isabel cuida de todo con tanto cariño. Se despiertan cantando de alegría cada mañana. Alejandro observaba la interacción de la familia con evidente emoción. Durante la cena, preparada por Isabel con recetas que había aprendido de Elena en las llamadas de los últimos meses, las conversaciones fluyeron naturalmente. Elena preguntó sobre Puebla, mostró interés por las tradiciones culinarias de la región e incluso pidió la receta del dulce de leche casero que Isabel había hecho de postre. «Isabel», dijo José Roberto mientras saboreaba el segundo pedazo del dulce, «quiero que sepas que cuando Alejandro nos contó sobre su relación, lo único que nos importó fue saber si te hacía feliz. Y viéndolo ahora, viendo cómo los niños responden a ti...» Hizo una pausa emocionada. «Está más que obvio que has devuelto la alegría a nuestra familia». «Papá tiene razón», complementó Elena. En los últimos meses, las llamadas de Alejandro estaban llenas de alegría, de planes para el futuro. Hace mucho tiempo que no lo veíamos así. Fue entonces cuando Elena sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolso. «Isabel, este era el anillo de mi abuela. Ha pasado por la familia durante 3 generaciones. Quiero que lo tengas». Isabel se quedó sin palabras al ver el anillo simple pero elegante, con un pequeño diamante engastado en oro blanco. «Elena, no puedo aceptar esto. Es muy precioso para su familia». «Exactamente por eso debe quedárselo. Eres familia ahora». Elena tomó la mano de Isabel y deslizó el anillo en su dedo anular. «Y quiero que mis bisnietos sepan que la mujer que los crió con tanto amor usaba el anillo de su bisabuela». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel, pero eran lágrimas de pura felicidad. Alejandro tomó su mano libre, emocionado con la aceptación completa que sus padres demostraban. «Hay una cosa más». José Roberto se levantó y fue hasta el árbol de Navidad, sacando un gran sobre de regalo. «Alejandro, esto es para ustedes, un pequeño regalo de boda atrasado». Alejandro abrió el sobre y encontró la escritura de una casa en Santa Fe, una construcción de 2 pisos con un amplio jardín, ubicada en una calle tranquila y arbolada. «Papá, mamá, esto es demasiado». «No es nada para la familia que nos devolvió la felicidad», explicó Elena. «Y es un lugar mejor para criar a los niños, con jardín para jugar, espacio para crecer». Isabel miró las fotos de la casa con lágrimas de gratitud. «Es demasiado hermosa. Se parece a las casas de Puebla que siempre soñé tener». «Entonces está decidido», anunció Alejandro. «Nos mudaremos en el año nuevo. Nuestra nueva familia en nuestra nueva casa». A la medianoche, mientras veían los fuegos artificiales que iluminaban el cielo de la Ciudad de México, Alejandro e Isabel estaban en el balcón con los gemelos. Mateo dormía en su regazo, mientras Lucas descansaba en los brazos de Alejandro. José Roberto y Elena habían regresado a casa prometiendo visitas semanales en la nueva casa. «Alejandro», susurró Isabel para no despertar a Mateo, «hace un año jamás podría haber imaginado que estaría aquí, casada contigo,
con nuestros hijos, aceptada por tu familia. Hace un año estaba perdido, Isabel. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre o clase social. Se trata de amor, cuidado, dedicación. Alejandro besó la frente de Lucas, que sonrió mientras dormía. Me enseñaste que el verdadero amor ocurre cuando dos personas se comprometen a cuidarse mutuamente incondicionalmente. Y tú me enseñaste que merezco ser amada, que mi origen no define mi valor. Isabel miró el anillo que ahora brillaba en su dedo. Me diste una familia que jamás soñé tener. En ese momento, como si sintieran la emoción de sus padres, Mateo y Lucas despertaron casi simultáneamente, se miraron el uno al otro y comenzaron a balbucear felices, como si estuvieran conversando sobre los fuegos en el cielo. Mira, están celebrando también. Alejandro rió suavemente. Feliz año nuevo, mi amor. Isabel besó a Alejandro suavemente. Feliz año nuevo para la mejor familia que un hombre puede tener. Mientras la ciudad celebraba la llegada de un nuevo año allá abajo, en el balcón del apartamento en Polanco, 4 corazones latían en perfecta armonía. Alejandro había aprendido que el verdadero amor no se encuentra, se construye día tras día, con gestos simples, cuidado mutuo y el coraje de desafiar prejuicios. Isabel había descubierto que merecía ser feliz, independientemente de dónde hubiera nacido o cuál había sido su profesión. ¿Y Mateo y Lucas? Simplemente sabían que tenían los mejores padres del mundo, un papá que los amaba incondicionalmente y una mamá que había elegido amarlos como si hubieran nacido de su propio corazón. 18 meses después de perder a su primera esposa, Alejandro finalmente entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad de ser feliz. Y esta vez, la felicidad estaba construida sobre las bases más sólidas posibles: amor genuino, respeto mutuo y la certeza de que la familia es mucho más que sangre, es elección, es cuidado, es amor en acción todos los días. El futuro estaba lleno de posibilidades. La nueva casa en Santa Fe los esperaba. Tal vez nuevos hermanitos para Mateo y Lucas. Ciertamente muchos años de felicidad simple pero profunda. Porque a veces el final feliz más perfecto es aquel que nace no de cuentos de hadas, sino del coraje de amar más allá de las convenciones sociales y de la sabiduría de reconocer el verdadero tesoro cuando aparece en nuestra vida.